buenos días. Ahora sí, un placer saludarles a todos. La verdad, bueno, yo decía qué más sincero homenaje que alguien que vaya a contar alguna anécdota o por sobre todas las cosas lo que es una vivencia de nuestro querido César que se fue de viaje, ¿no? Sí, bueno, independientemente de la carta esta que he posteado en Facebook, tratando de resumir, por supuesto, porque habría mucho más para contar, sin que el tiempo que compartimos con César haya sido mucho, porque, bueno, yo empecé a los 16 años en Radio Río Tercero y a los 18, 19 ya estaba yéndome para Córdoba. La tarea más intensa, digamos, la desarrollé en esos 3 años, pero toda la... ¿Cómo podríamos decir? Todo lo que compartí con César y el equipo de Radio Río Tercero, por supuesto, no me voy a poner a nombrar gente, toda la de aquella época, me enseñó muchísimo y me dio muchísima ventaja en función a lo que pude brindar en la Universidad Nacional de Córdoba cuando fui a estudiar Ciencias de la Información. Pero respecto a César, no solo fue el gesto que yo destaco en este posteo en Facebook sobre que me dijo, bueno, vení, empezá mañana, cuando yo le pregunté si podía empezar a colaborar, sino también todo lo que aprendí a su lado. Y he de decir, por otro lado, Patricio, que con César discutimos mucho, porque cuando yo volvía de mis primeros años en la facultad y volví a trabajar los fines de semana a Radio Río Tercero, yo era el pendejito ese que venía con 19, 20 años y las ínfulas de estar recibiendo una formación aparentemente superadora. Sí. Y yo quería transformar Radio Río Tercero en la BBC. Eso era imposible, por supuesto, porque no son para nada las responsabilidades o los perfiles que uno tiene que esperar de una radio de ciudad. Y entonces, con quien más discutíamos, la verdad, a veces pasado de por medio, respecto a lo que debía hacerse en una radio de ciudad, era con César. Pero eso, por otro lado, al cabo del tiempo nos terminó uniendo más. Nos terminó uniendo más porque cuando nos juntamos después de esos años, 7, 8 años atrás, cuando yo iba a Río Tercero, que nos veíamos asiduamente, nos acordábamos con una sonrisa de esos enfrentamientos dialécticos, podríamos decir, respecto a este jovencito impertinente que venía a querer enfrentarse a toda una estructura que en aquel momento además funcionaba maravillosamente bien, como era la LB26 Radio Río Tercero de aquellos años. Yo decía el sábado, cuando muchos obviamente ponen sus condolencias y ponen sus, digamos, sus sentimientos, ¿no? Con César, los medios de acá, digo, pero también es importante contar la historia. Yo particularmente te contesté, yo creo que fue el primer posteo que he hecho, el segundo creo, no, el primero me parece, que en utilizar Facebook, por más que parezca arcaico lo mío, ¿no? Pero bueno, en definitiva me ha costado en el paso del tiempo que me convencieran a poder, bueno, esta conectividad, y que me he dado cuenta en los últimos 20 días que he encontrado gente que me ha conocido en la primaria, en la secundaria, bueno, todos me decían eso, pero cuando vi lo de César, me brotó decir que, bueno, quien conoció a César, como lo dices, tan sincero, de que César era un hombre de radio, de compañía a la noche, un hombre que sentía lo que hacía, y obviamente habría sido uno de los legendarios hombres que acompañó a muchos somnolientes, ¿no?, de la ciudad y de la región por su alcance. Ahora, a mí me sirvió de mucho porque, bueno, César, en aquella época donde no era conectividad, no había digital, no había nada, César era una persona que guardaba muchos recortes, entonces toda la semana me decía, nene, vení a buscar, dice, ya tengo los estrenos de Cinerama en Córdoba, vení. Entonces yo los leía en un informativo que me dejaban entrar, también en la 26, muy jovencito antes de irme a Córdoba, y después yo los devolvía toda la semana. Digo, también fue una fuente de inspiración para aquellos que empezábamos a hacer radio con eso, ¿no? Hay que hacer radio como se hacía en aquellos años, ¿no? César era muy organizado desde siempre, uno de los tipos más organizados que vi en cuanto a anotar, llevar un control, llevaba incluso las estadísticas de los partidos que relataba, se guardaba las planillas, pero luego en
su etapa posterior a ser César Verdad Herrera en cuanto a relator de aquellos años, César comenzó a tener una actividad más social, podríamos decir, un poco más alejada de los deportes, y allí también era muy organizado. Esa anécdota que yo recuerdo en esta carta de despedida que le escribí de aquella vez que nos juntamos a comer en su casa, es que literalmente comimos sobre unos recortes de periódico que él tenía, y allí apoyamos los platos, pero es que era la mesa de comedor, pero es que al lado tenía el escritorio, y no te quiero contar cómo estaba ese escritorio. Y yo quiero advertir, por otro lado, a la ciudadanía, estoy intentando hacer algún tipo de gestión al respecto, que si esas anotaciones, esos diarios, esos apuntes permanecen todavía, sería interesante tratar de hablar con la familia para preguntarles qué piensa hacer con ellos, porque para mí es su verdadero legado, uno de sus legados. Lo que César apuntó en todos estos años es historia de Río Tercero. Uno puede luego hacer una clasificación de ese material, pero todo lo que César no solo recortaba, César escribía sobre esos recortes, César hablaba sobre esos recortes. Es cierto. Yo también estoy ciertamente inquieto o podríamos llamar expectante para ver quién recoge en Río Tercero el testigo que deja César en cuanto a esa inclinación por la documentación, por guardar todo. Ahora que probablemente sea más fácil, porque como bien decías, Patricio, estamos digitalizados y esto es un poquito más fácil. No, César lo hacía de puño y letra a la antigua, y con su máquina de escribir también. Sí, tal cual, y además mientras hablabas recordaba que cuando iba tenía una silla blanca alrededor de miles de papeles, anotadores, papelitos que decía lo que, que él iba atesorando como material de información. Era una gran redacción su casa. Y me decía, ponete cómodo, aunque dice vas a estar incómodo de la cantidad de papel que hay. Y bueno, eso... Sí, eso me dijo a mí también, sí. Yo recuerdo, por eso digo, es muy fácil decir, la expresión educada y formal, que en paz descanses, pero también es lindo decir que uno vivió, ¿no? La posibilidad de charlar con él, y recuerdo en algún momento cuando nos hemos cruzado después de una pandemia que nos estuvo muy alejados, cada tanto lo sabía ver, y me decía, no te creo, nene, que escuchás. Y le digo, sí te escucho, César. No, vos no podés escuchar mi programa. Me lo hacía a modo de como era él, su impronta así de seriedad, ¿no? Yo le decía, sí, César, hablaste anoche a las 12, a las 0:33, con una señora que creo que se llamaba Juana, y ella te dijo que estabas justo haciendo una torta para llevarte al programa. Y yo decía, entonces escuchaste, me decía. Sí, a veces cuando estoy en casa y me relajo y pongo la radio. Entonces para él era como un orgullo de que le prestemos atención en su compañía nocturna, que fue de alguna manera, muy respetada por las personas que hacen noche, incluido Luis Berezovsky, Susana Buontempo, que siempre lo tenían presente para saludarlo, vos, Adrián, y toda la gente, ¿no? Sí. Me estás recordando, por otro lado, que en Cadena 3 hace pocos meses el programa nocturno Noche y Día, que comenzó Luis Berezovsky y continuó Susana Buontempo, cumplió 29 años, pero era en compañía. César lo hacía absolutamente solo y absolutamente todo. Era el operador, era el que atendía el teléfono, era el que llevaba las anotaciones, el que ponía la música, y todas las noches, de cuántos años. César, podríamos decir que hizo una especie de sacrificio personal, porque hay que saber llevar durante tantos años y tener ese aguante además para hacer lo que yo creo que fue el último gran servicio de César a la sociedad riotercerense, después de tantos años de venir prestándolo, como lo digo en la carta, en otras áreas, porque César en la radio hizo de todo. Y yo también hice de todo, y por eso aprendí tanto de él, por eso de tener un poco como la humildad de decir, yo hago de todo, leo informativo, escribo guiones, sé que relatar, que relato, no hay ningún problema, lo hizo todo, y al seguir ese ejemplo a mí me sirvió muchísimo, por eso el agradecimiento de todo lo que aprendí, no solo aquel gesto
esto, vení, empezá mañana, sino todo lo que aprendí de él, incluso discutiendo con él sobre estilos de radio y formas de radio. Yo con mi BBC y él con su Radio Río Tercero. Hay algo que destacar, que los oyentes mientras están escuchando te van enviando saludos. Justamente ayer lo crucé a Carlos y le decía que ibas a estar charlando posiblemente con nosotros, así que Carlos está escuchando seguramente. César apareció en un momento muy difícil también que pasaba la ciudad, ¿te acuerdas cuando fueron las explosiones del 95? Claro. Y fue un psicólogo nocturno de muchos riotercerenses. Sí, exacto. Daba entretenimiento y al mismo tiempo hacía como una especie de psicología de madrugada, ¿no? Que por eso empezó a tener tanto... Que además, cuando lo estamos comparando con otros programas nocturnos, bueno, el programa nocturno es, bueno, una especie de remedo. ¿Se acuerdan ustedes de esa película española protagonizada por José Sacristán? Sí. Solos en la madrugada. Bueno, hubo una Solos en la madrugada, se repitió en todo el mundo prácticamente esa fórmula. Pero ninguna, creo, apareció con el enfoque y el objetivo que tuvo el sereno de César, el de tratar de calmar la ansiedad de personas que habían sido bombardeadas. No cabe decir otra cosa, estalló el Arsenal, lo que sufrió Río Tercero fue un bombardeo, por otro lado, totalmente ilógico y alocado, porque no se sabía necesariamente de dónde venían las bombas. Claro. Tenían una dirección, pero luego las bombas tomaban cualquiera, entonces en cualquier lugar podía llegar a pasar. A partir de lo que fue, considero yo, la distancia, ya estaba viviendo aquí en España, pero luego leí mucho y conversé mucho, de lo que fue un tremendo milagro al fin y al cabo, lo lamento mucho por las víctimas fatales que hubo, pero eso podría haber sido una verdadera masacre. Y a partir de allí sí que quedó la secuela de la inquietud, la secuela de la ansiedad, la secuela del insomnio en muchísima gente en Río Tercero, y allí se entregó César. A esa gente entregó César, ¿qué estoy diciendo? Miles de noches, ¿no? Claro, miles de noches. Claro, exactamente. De los insomnios. Bueno, verdaderamente nos podríamos pasar un rato buen largo como pasaste la última vez que charlaste con él, almorzaste, se hizo el atardecer. Pero si tuvieras que describirlo, Adrián, no queremos tampoco sacarte tu tiempo desde el otro lado del agua, como decía mi abuelo, desde el otro lado del charco, que hay una diferencia horaria en España. Muy lindo programa el de ayer, pero el de todos los domingos. Arrancando la jornada para muchos de descanso o para viaje, escuchando algún relato de algún argentino que te ocupas de hacer todos los fines de semana. Pero si tuvieras que describirlo a César... en una carta que has escrito y la gente realmente se ha acoplado a agradecerte, bueno, es un compañero de los que nos enseñó radio de verdad, ¿no? Bueno, yo lo definiría como un profesional dúctil, un profesional todoterreno, capaz de hacer cualquier cosa, y como lo digo también en la carta, si lo hubiera elegido cualquier otra plaza, hubiera elegido estar en Córdoba, hubiera elegido estar en Buenos Aires, le hubiera ido muy bien. Pero él se entregó a su Río Tercero. Pero desde el punto de vista profesional, digo, es un comunicador, ya no diría que es un periodista, es un comunicador extraordinario. Y digo porque, por otro lado también, quiero celebrar la vida que deja César. No necesariamente llorar la muerte. La muerte se llora, pero por suerte César ha dejado muchísimos recuerdos, insisto, por escrito, muchísimos en la audiencia, en la conciencia de la gente. César hoy permanece vivo, César Herrera hoy está vivo. Y lo voy a definir también con otras 3 palabras no menos importantes desde el punto de vista personal. Un gran tipo. Querido Adrián, la verdad, conductor de la cadena más grande a través de Cadena 3, más de 160 argentinos entrevistados de muchos países, más de 60, sos parte de ese canal de comunicación que hacen los argentinos que están lejos de la patria, sus voces, sus rostros, sus anécdotas, sus sueños. Sos de Río Tercero y tenés la generosidad de charlar con nosotros. No queríamos ni más ni menos por alguien que se preocupa por la historia, por
por las vivencias, por los momentos, por los sueños de aquellos que están lejos, ¿no? Que es estar lejos. Algún día vamos a poder charlar de lo que significa eso de entrevistar a alguien que está lejos, porque creo que debe tener una impronta distinta, pero te queremos agradecerle a Mariano que se contactó contigo ayer, que ha sido muy amable, bueno, de responderle, y que estés un ratito con nosotros al aire. Para nosotros nos enorgullece alguien que es de Río Tercero, no se olvide de Río Tercero y trabaja por Río Tercero. Por favor, por supuesto, y para mí es un honor participar en vuestro programa, y aquí me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Adrián, estamos a la vuelta charlando, seguro. Gracias. De acuerdo, un abrazo, chao. Gracias. Adrián Carañoli.